8:36 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos anunciarles, vamos a mantener un diálogo previsto con el experto tributario, doctor Napoleón Santamaría, para hablar de la recaudación de impuestos y también empezar con el tema de la reducción del IVA del 15 al 8% con ocasión de este feriado de noviembre de 4 días. Para ello, el presidente de la República emitió el decreto 196, cuyo artículo número 1 dice reducir al 8% la tarifa general del impuesto al valor agregado para la prestación de los servicios definidos como actividades turísticas de conformidad con el artículo 5 de la Ley de Turismo durante el feriado nacional de noviembre, esto es los días sábado 1, domingo 2, lunes 3 y martes 4 de noviembre del 2025 en las provincias de Carchi e Imbabura y en los cantones de Cayambe y Pedro Moncayo de la provincia de Pichincha. Es decir, esto no es indiscriminado, sino específicamente estos cantones y provincias que fueron severamente afectados durante un mes por la paralización del movimiento indígena que impidió contra la Constitución y los derechos de la mayoría de ecuatorianos a laborar, a abrir sus negocios, etcétera. Bien, saludamos al doctor Napoleón Santamaría, experto tributario. Un primer comentario respecto de esta decisión del presidente de la República de reducir mediante el decreto 196 el IVA del 15 al 8% con ocasión de estos 4 días del feriado. ¿Cuánto puede incentivar eso al turismo, al comercio, a la industria, severamente golpeado por el paro indígena, especialmente en el norte de Pichincha y la provincia de Imbabura? Doctor Napoleón Santamaría, muy buen día. Hola, Miguel, muy buen día. Saludos a ti y a través de la democracia a los amigos que nos escuchan. A ver, yo creo que las pérdidas están claras, ¿no es cierto? Y las pérdidas ya se cuantificaron económicamente. Vale decir que esas pérdidas que hablan de 90 millones de los sectores productivos de las provincias del norte del país, siempre hay que multiplicarle por 2, Miguel, porque cuando las cámaras dicen hemos perdido 90 millones, eso quiere decir que la actividad formal, la que factura, la que bancariza, etcétera, perdió 90 millones. Pero también hay una cantidad de actividad informal que en esas provincias se cuentan más o menos el 59%, que también dejaron de perder, porque no comerciaron, porque no compraron, no vendieron, aun cuando se mantienen todavía en estos sectores de informalidad. Entonces, ya está claro, hemos perdido muchos recursos económicos, lastimosamente. Pero 2, Miguel, es que lo que hemos es ahuyentado a nueva inversión, a inversionistas nacionales e inversionistas del exterior. Esa es la mayor pérdida. Si vemos un país a largo plazo, debemos entender que necesitamos de inversionistas, necesitamos de capitales que vengan del Asia, del África, de Estados Unidos y le aporten al país en nuevas industrias, en nuevos negocios, en nuevos comercios, etcétera. Necesitaríamos eso, pero al tomar estas acciones desacertadas, lo único que prospera, lo único que pasa es que el país pierde. Entonces, frente a esas pérdidas, lo que necesitamos como nación son definitivamente reactivarlas. Ojo, Miguel, porque el peor problema que puede tener un país es olvidarse de estos sectores que definitivamente no toda esa población es violenta, son pequeños grupos que están vinculados a delincuencia o a organizaciones criminales que querían estabilizar esos sectores y al país. Pero luego no podemos decir, es que los ciudadanos de Otavalo, de Cotacache, no, para nada. Y por el contrario de aislarlos o de olvidarlos, lo que pasó en su tiempo con Medellín en Colombia o con otras ciudades en México, nosotros como nación debemos recogerlos, reconstruirles y aportarles y apoyarles. Primero, Miguel, el tema ciudadano. Viene un feriado y un feriado largo. ¿Qué debemos hacer los pichinchanos? Visitarles a nuestros hermanos del norte, estar en sus restaurantes, en sus hoteles, en sus diversiones, etcétera, y consumir, hacer que esa economía vuelva a florecer. Necesitamos más economía y más economía formal. 1, 2, el Estado que dé su mano. Seguro que sí. ¿Cómo? Una iniciativa que el gobierno le ha dicho es que el IVA baje al 8% estos días. Medida acertada, medida que está en la ley y medida que debe tomarse. Correctísimo. Mientras el Estado más aporte le dé a esos sectores, mejor aún.
Tres, programas de desarrollo más prósperos, más generosos, más... Los ecuatorianos teníamos ese tema de cuando se devaluaban las monedas de nuestros países vecinos, el sol peruano o el peso colombiano, teníamos ese tema de ir desaforadamente a hacer hasta las compras de víveres, ya sea en el norte de Pieles o en el sur, Aguas Verdes. ¿Por qué? Porque no hemos pensado como nación en un tema de zonas francas, de espacios libres de impuestos, los famosos duty free, ¿sí? Que los tiene en Panamá, que lo tiene Costa Rica, etcétera, Uruguay, Argentina mismo. Bueno, zonas libres de impuestos que motiven la atracción de turismo, de comercio y de servicios. Y resulta que nuestras dos fronteras terrestres, la del norte y la del sur, son fronteras vivas. Es decir, por ahí se comercian todas las mercancías con Colombia y con Perú. Ahí hay tráfico de personas, ahí hay turismo, ahí hay servicios. Es decir, es solo de iniciativas gubernamentales para no solo el 8% del IVA, sino ponerle algo adicional. Y luego seccionales. Y por eso, Miguel, siempre mi crítica sana es a los municipios. ¿Dónde están las ideas, los talantes de los municipios de Ibarra, de Cotacachi, de Cayambe, etcétera, de Quito, para enlazarse municipalmente y que haya un tema de líneas express, transporte masivo, subsidiado, ayudado, aportado, colaborado por los municipios, el de seguridad ciudadana municipal para tener días libres, acceso fácil, etcétera? Es otro tipo de dinámica donde las ciudades y los alcaldes también se conviertan en actores generosos de esto. Este es un ejercicio minúsculo de lo que puede ser el país, Miguel y amigos, pero afortunadamente el país está cerrando con un muy buen indicativo de ventas. El país sí está vendiendo más. Ojalá se siga vendiendo más y se genere mucha más riqueza, Miguel. El país tiene que entender, los ciudadanos tienen que entender, si no generamos más riqueza, no hay posibilidad de combatir y de acabar con la pobreza. La única manera de acabar con la pobreza es generar más riqueza, y para eso necesitamos esto que hemos hablado: nueva inversión, nuevos capitales, nuevas ideas, nuevos apoyos y ayudas del Estado y del Estado seccional y del nacional, y ponerle esta dinámica de no olvidarnos de estos sectores deprimidos a causa de un grupo de vándalos, de un minúsculo grupo de vándalos que le quiso dañar al país y que afortunadamente no funcionó, y que el país hoy día debe reactivarse. A propósito de lo que señala el doctor Napoleón Santamaría, fue evidente que gobiernos locales y provinciales, como en Imbabura, la alcaldesa de Otavalo o el prefecto de Imbabura, que simplemente no contribuyeron a la pacificación. Al contrario, la alcaldesa de Otavalo quiso reaccionar tardíamente, dizque con un diálogo que no se pudo cumplir, pero hubo una enorme destrucción. Debieran estos gobiernos estar también en la reactivación en los diferentes puntos, lo que les compete, y no dejar simplemente que sea el gobierno nacional el que readoquine la destrucción del parque de Otavalo, la plaza de Otavalo, como se hizo precisamente con ocasión de este paro. ¿Cómo lograr ese compromiso de quienes, por una acción politiquera, lo que hicieron es atizar el fuego en una paralización vandálica? ¿Cómo lograrlo, Miguel? Sí, primera mano a la municipal. Mira, todos los negocios que estuvieron todo un mes cerrados en Ibarra, en Cotacachi, en Otavalo, Cayambe, bueno, todo desde Pichincha para el norte. Lo primero, y es un mensaje a los señores alcaldes, Miguel, ustedes les cobran impuestos seccionales a estos negocios. ¿Cuáles, Miguel? Patente municipal todos los años. Para cobrar son geniales. Lo que no sabemos qué hace con la plata, pero para cobrar, bueno, inmediatamente una reducción para el impuesto del patente municipal del 2025, porque claramente los comercios no han hecho la actividad que pudieran haber realizado si no hubiera habido estos actos vandálicos. Y resulta que la patente municipal es un impuesto por hacer actos de comercio, así dice la ley. Se paga la patente municipal donde se realiza actos de comercio, pero no se ha podido hacer por lo que hemos comentado. Bueno, ahí debe estar la mano de los alcaldes. Inmediatamente y esto se hace a nivel de ordenanza, ya deberían estar reunidos los concilios de los concejales trabajando para la ciudad. Pero realmente es molestoso esta pasividad, esta falta de interés de los gobiernos seccionales para aportar al país. Y no solo en este tema de patente, también les cobran y nos cobran a todos 1.5 por mil, otro impuesto.
en el cual también se deberían facilidades en estos sectores. Bueno, y entonces esa mano reguladora tiene que anclarse para hacer estos famosos clústeres de desarrollo de turismo, sobre todo, por ejemplo, turismo comunitario, turismo zonal, seccional, etcétera, e impulsar el PIB, el que más agrega riqueza a la provincia de Imbabura y del Carchi. En su orden es agricultura o agro en general, agropecuario, es desarrollo agropecuario en general, y segundo, turismo. Y siendo esas dos las bases fundamentales del desarrollo económico de las provincias, ahí tenemos que apostarle. En el crédito, en el sector agricultor, ya deberían estar las universidades del país apoyando, aportando en asistencia técnica, tecnológica, investigación y desarrollo para nuestras pequeñas, medianas y grandes industrias. Es decir, hay que hablar como país. Ya debería estar el Ministerio del Trabajo ayudándoles cómo hacer el tema de suspender jornadas de trabajo, etcétera. Ya debería estar el SERI. Bueno, el SERI se ha reaccionado, ha diferido el pago del impuesto a la renta a días posteriores. En resumen, Miguel, la mano del Estado bien ejecutada, bien utilizada, bien impuesta, es una mano poderosa que puede cambiar la realidad de muchos ecuatorianos, en este caso de nuestros hermanos del norte del país. Hay que pedirles, claro que sí, hay que exigirle al Estado, seccional sobre todo porque esos son convidados de piedra, y motivarle para que el gobierno nacional también apoye en unas nuevas medidas, nuevas ideas de desarrollo. Y te insisto, para mí en el norte del país al menos debería funcionar una zona libre de impuestos donde se coloquen todo el potencial exportable del Ecuador, y con límites y con limitaciones constituir una zona importante para los ciudadanos de Ecuador y de Colombia. Algo que ya se viene pensando y trabajando hace mucho tiempo atrás y que lastimosamente no se ha podido cumplir. Como dice este decreto, doctor Napoleón Santamaría, los establecimientos que presten servicios definidos como actividades turísticas podrán cobrar el 8% de IVA entre sábado y martes, no solo en Imbabura ni el norte de Pichincha, dice el decreto, en las provincias de Carchi, Imbabura y en los cantones Cayambe y Pedro Moncayo de Pichincha. Sí, claro, Miguel, porque recuerda tú que cuando llegaron estos actos vandálicos, lo que pasó es que todos los pichinchanos, personas, las mercancías que salen de todo el país y que cogen nuestra Panamericana Norte y se dirigen hacia Colombia, porque queridos amigos, por ahí se exporta el banano, por ejemplo, el verde, por ejemplo, el brócoli, por ahí se exporta. Este es exportación terrestre. Eso se paralizó, eso se complicó, etcétera, por, insisto, estos actos de vandalismo. Porque los ecuatorianos lo que tienen que hacer siempre después de estos grandes azares que tenemos en la República es evaluar, Miguel y amigos, ¿qué nos dejó esta paralización? ¿En qué somos mejores como país? ¿En qué nos ayudó a salir adelante este tema? Y la respuesta honesta y sincera es en nada. Perdió el país, esto es pérdida. Mira, Miguel, yo le apuesto a una nación, a un país, a un grupo de ciudadanos, 17.8 millones de ecuatorianos, que algún día digan, vamos a tomarnos las calles porque queremos más inversión extranjera para que vengan y ya se generen más empresas. Y cuando se generen más empresas, queremos empleo. Entonces, que salgan a protestar, queremos más empleo, en pleno empleo, con seguridad social, con protección del medio ambiente. Es decir, ¿qué es el camino al desarrollo? Yo quisiera un país donde los ciudadanos dicen, no, queremos pupitres. No tenemos pupitres para todos los jóvenes que se gradúan del 6º curso de colegio, y no hay pupitres para todos en el sector universitario. Pero si tenemos una sociedad que mañana exige eso, entonces me parece que es una sociedad que quiere desarrollar, crecer, prosperar, salir adelante. Hoy día, estos grupos vandálicos lo que salen es a decir es, no, queremos subsidio al diésel. Esta es la lógica que hay que desaprender del Ecuador. Un país donde los ciudadanos no saben exigir subsidio a un derivado del petróleo, que es una combustión contaminante al medio ambiente y que le daña al país y que no le ayuda a esa persona generalmente. Por el contrario, una exigencia de sueldo, de salario, de plaza de empleo, es cambiarle el chip a la nación, a los ciudadanos. Un país donde pensemos más en empleo, menos en subsidio, más en generación de riqueza, menos en bonos, menos asistencialismo del Estado, porque la economía florece, crece y se reparte y se comparte entre todos. Creo que ya es hora, Miguel. Y por eso la Asamblea Constituyente, Miguel, sí es un espacio importantísimo
para que redefinamos al país. Los ecuatorianos dicen, no, una asamblea no sirve para nada, están equivocados. La Constitución es el pacto donde acordamos cómo vamos a sacar el país adelante. Y uno de los temas que está en la Constitución actual, terrible, exagerada y abusiva Constitución que tenemos hoy día, abusiva porque exagera en conceder derechos, es el tema del desarrollo económico, donde tenemos sectores estratégicos solo para el Estado. Y esos sectores estratégicos con empresas públicas, solo que gobernadas, regentadas y por el Estado. Y en la empresa privada, no, ustedes son malos, ustedes fuera, ustedes no. Esta visión debe acabarse. Y yo siempre les pongo un ejemplo, amigos. Vean, recordemos el caso de TAME. Nosotros como ecuatorianos teníamos una compañía de aviones. ¿Se acuerdan los aviones que surcaban los cielos del Ecuador? Ese se llamaba TAME. Yo les pregunto a los 17.8 millones de ecuatorianos, revisen lo que es TAME. TAME antes tenía un patrimonio de cerca de 400 millones. Se robaron todo, lo perdimos todo y hoy TAME debe cerca de 300 millones de dólares. Eso es el sector público, esas son las empresas públicas. Y así TAME, y así los correos del Ecuador, y así los ferrocarriles, y así en Farma, y así Flopec, y así todas las empresas públicas. Esta visión de los años 50, taciturna, cegada, que no nos permite saber, debe acabarse, Miguel. Y pues, insisto, que la Asamblea Constituyente sea el espacio donde tengamos estas nuevas visiones, estas nuevas concepciones, y les vemos al país, al Ecuador, a otro nivel de debate, diálogo y desarrollo. Que se acabe ese sistema marginal que nos provee esa visión del socialismo y peor del socialismo del siglo XXI. Y pensemos en una economía de libre mercado, abierta, desarrollada, generando riqueza y bienestar. Ahora hay que estar conscientes si hubo 80, 90 millones de pérdidas este mes, lo que valora el sector productivo de Imbabura, simplemente esto no se va a recuperar, porque estas acciones va a permitir mejorar los ingresos, pero lo perdido está, porque lo que van a recibir es de aquí en adelante. Y de aquí para atrás, lo que no pudieron vender, comercializar, simplemente, y ya no se recuperará, doctor Santamaría. Una economía de servicios y de servicios primarios, una economía primaria como es la ecuatoriana, definitivamente, si es que no se vendió en su primera fase de comercialización, se perdió. A ver, las noches de hotel que un hotel no vendió durante el trágico mes de estas protestas nefastas, ¿se pueden recuperar? Definitivamente no. Alimentos y bebidas, definitivamente no. Toda la producción agrícola que no se pudo cosechar, transportar, comercializar, vender y cobrar, se perdió, se dañó. Son alimentos generalmente perecibles. O sea, el daño fue terrible. Pero nuevamente, Miguel, y hay que hablarle a la gente, a los ciudadanos, o sea, esto hay que calar en el cerebro, en el inconsciente del ecuatoriano. No podemos ser una sociedad que salga a pedir, a polarizar un país, a matarnos con ecuatorianos, a faltar el respeto a la autoridad, a la ley, a las fuerzas públicas, por un subsidio al diésel. Pero Miguel, esto, si algún día le comentamos a un marciano, le decimos en Ecuador había un grupo que salía a echar piedras y a atentar contra la democracia del país porque quería un subsidio a un derivado del petróleo. Es absurdo, realmente esto es, o sea, es que no tiene sentido. Dos, estos agoreros del desastre, que hay muchos en el Ecuador, que hablaron de hiperinflación, de que el país se va a acabar, de que esto se complicó, etcétera. Las cifras, al menos las cerradas hasta finales del mes de septiembre y ya lo que va de octubre, que se va a cerrar mañana mismo, no hablan de inflaciones galopantes, no hablan de inflaciones incontroladas, que ha habido un golpe. Definitivamente un país parcialmente parado, un mes va a tener un golpe, claro que sí, pero estas son las facturas que dejan estos procederes irrazonables, no pensados, no planificados, sin quererle a un país. Yo creo que, Miguel, hay que virar la página, hay que pensar hacia el futuro y decirles a los ecuatorianos, si es que no solidificamos nuestro régimen tributario para que es el que encauce los recursos a la canasta del sector público, si es que no controlamos eso a través de generación de confianza a los capitales ecuatorianos, pedirles que inviertan en nuestra nación, que hagan más empresa, pedirle a los capitales del exterior que vengan, nos apoyen, nos aporten. Si no cambiamos todo eso, entonces vamos a tener un problema futuro. ¿Cómo evitar el problema? Levantarnos todos los mañanas, todos los ecuatorianos, a pensar en un Ecuador próspero, de trabajo, de generación de empleo, de generación de empleo. Es otro tema de la Constituyente. Volvamos a hablar no sesgadamente del contrato por horas. Volvamos a hablar de los contratos de inversión extranjera. Mira,
Todos dicen, es que Perú recibe un montón de inversión extranjera. Miguel, revisando la legislación peruana, en Perú es obligatoria el arbitraje en todos los sistemas de contratación pública. Todo el sistema de contratación pública, desde cuando un ministerio contrata el café para la cafetería de ese ministerio hasta para el mayor contrato, como hacer la represa de Shanghái, el sistema de resolución de conflictos es el arbitraje. Y allá no se lo satanizó, funciona bien, provee soluciones, agilita trámites, resuelve problemas y sale adelante. En el Ecuador, con esa mala ideología, hemos cerrado el capítulo y esto también es un tema que debemos tratar. Miguel y amigos, hay grandes temas para tratarlos en la nueva asamblea con grandes personajes. Aspiro y deseo que vayan personajes jóvenes, nuevos, bien preparados, bien formados y que le aporten a la nación. Yo, Miguel, te voy a proponer que los que vayan a la asamblea sean personas que nos muestren su palmarés académico, moral, y su patrimonial. Sí, le muestren al país, aquí está, el señor X ha hecho esto, es esto y tiene esto. Y después de que termine las reuniones en la asamblea, nos muestre lo mismo. Y que los ciudadanos veamos, revisemos, valoremos ese actuar correcto, que no sea ese desgaste que tiene esos señores del legislativo que generalmente siempre han trabajado en contra del país. Creo que hay muchos temas como para hacerle. El país se enfrenta a lindos momentos. Aprovechémoslos, tomémoslos como una gran oportunidad. Veamos ese vaso medio lleno y démosle una oportunidad más a este país, que yo estoy convencido que va a salir adelante, que puede salir adelante. Tenemos el talento humano y la riqueza natural necesaria como para salir adelante, mi querido Miguel de amigos. En el tema de la reducción del IVA del 15 al 8 en el norte del país, esto va a permitir una reactivación que es tan necesaria y tan fundamental luego de esa desesperación que tuvieron, porque entrevistábamos a empresarios, a artesanos, industriales, que estaban desesperados porque en un país que se entiende, se respeta la libertad económica, no había cómo abrir los locales, les obligaban a cerrar. ¿En qué país estamos? Miguel, si es que esto, yo digo, para gobernar, para opinar en un país, hay que estudiarle a tu país, a tu ciudad, etcétera. Cuando comenzamos a ver las mayores ratios de migración interna en el país, Miguel, son, entre otras, la ciudad de Tulcán. La ciudad de Tulcán es una de las ciudades donde más migran ciudadanos carchenses buscando nuevos destinos y oportunidades en Quito, Guayaquil, en otros lugares. Guaranda, Loja, ¿cómo no? Riobamba, Azogues. Es decir, la serranía bien marcada en el norte y la del centro-sur del país son ciudades deprimidas económicamente. Cuando vemos los niveles de recaudación fiscal, son ciudades que gastan más de lo que producen. Eso es realidad. Y hay una subvención de otras ciudades. Y claro, porque debe haber un principio de solidaridad fiscal en la redistribución de la riqueza nacional. Perfecto. Y debemos aportarle, claro. Pero ¿qué necesitamos? Necesitamos esta visión que tú dices, Miguel, aquí, apostarle al desarrollo nacional con nuevos estándares, Miguel. Tenemos que pensar en nuevos estándares. Yo a veces yo soy profesor universitario, como tú sabes, y cuando me dirijo a mis alumnos les digo, ¿ustedes piensan que una camisa o un pantalón con la marca X, cualquiera que ésta sea, el costo se justifica frente a la producción nacional? Y hemos hecho con ellos mismos muchos ejercicios y se convence que no, que lo que están pagando es una quimera de oportunidad porque la marca les provee este sueño. En resumen, unos zapatos de cualquier marca internacional no pueden costar $200 y unos zapatos de una marca nacional $20. Es decir, no puede ser 1000 veces más el precio que el nacional. Eso muestra que el Ecuador le debe repensar. Y les sé poner ejemplos como la economía del Brasil, donde ahí no hay el esnovismo de la marcha y el ajuste del precio y el desgaste y el demérito de los recursos privados en esa orientación. Repensarlo, esto también es repensar y pensar en un país que puede salir adelante, puede abonarse, pero con nuevas mecánicas, Miguel. Primero, hoy día este feriado, mi invitación, mi mensaje a los quiteños es: quiteño que no vaya a las playas, piense visitar el norte del Ecuador. Vaya, son provincias riquísimas, ciudades hermosas, milenarias, con una cultura ancestral potente, bellezas en hoteles, turismo, etcétera.
visitémosles, apoyémosles, aportémosle y saquemos este país adelante. Miguel, aquí el secreto es, este barco se llama Ecuador. Y ahí estamos metidos los 17.8 millones de ecuatorianos. Todos jalemos, rememos en los sentidos y saquemos este país adelante. Por tanto, quedan grandes desafíos para este feriado, consumir para beneficiarlo. Definitivamente, Miguel, consumir, beneficiar, viajar, mover la economía, dinamizar nuestra nación. Creo que es momento de pensar el día, Miguel, que los políticos y los ecuatorianos dejemos de pensar de que yo soy del partido del color verde, azul, rojo, naranja, etcétera, o de la lista 40, 70, 80, 50, 25 o 100 o lo que fuese. Y que todos, después de esas líderes políticas que son justas, correctas y que en democracia deben producirse, pero que luego todos aportemos, visionemos, añadamos comentarios, opiniones, acciones para sacar un país adelante. Este país tiene todo el camino de ser una potencia, Miguel. Lo único que nos falta a los ecuatorianos, como era el fútbol. El fútbol hace 30 años no nos convencíamos que podemos ser un mundial. Hoy estamos convencidos que podemos irnos sin un mundial, que hoy día mi liguita puede llegar a la final de la Libertadores, por cierto. Y así tenemos que estar convencidos los ecuatorianos que mañana podemos sacar este país adelante y convertir a este país en una gran nación, mi querido Miguel. Bien, muchas gracias, como siempre, al doctor Napoleón Santamaría, experto tributario, temas de interés a propósito de este feriado de 4 días. Muy amable, Napoleón. Gracias, Miguel. Un buen feriado. Saludos a todos. Un gusto. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Les recomendamos, ya viene en Exa FM el show de la papaya, y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, un feliz jueves para todos. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Esto es